no entender que el presupuesto de la nación no es afectar, interrumpir el flujo financiero del Estado, no es golpear al presidente. Se está golpeando a la población con cada hoyo, con todos los problemas de medicinas. Es porque el dinero está ahí. Tú tienes 200, no sé cuántos millones en una cuenta del Banco Guatemala que no la puedes ejecutar porque el Congreso no autoriza el hecho para ejecutar. Ahí está Y ahí está, de veras, parece como una comedia, una telenovela trágica. Y yo sí hago un llamado, hay que tener cuidado con lo que uno promete. Y yo reconozco que yo prometí. ¿Ya? Pero ¿de dónde? ¿De dónde? Y aquí ya me empatiné con eso. Los maestros. Nuestro gobierno ha creado 5.2 centros educativos por día. Hemos creado más de 5.100 centros educativos en 3 años y medio de gobierno. Se han regularizado 38.000 maestros que los tenían sin prestaciones laborales, injustamente contratados, y se han contratado 30.000 maestros nuevos. Eso en la historia de Guatemala nunca se había dado. Y a mí me da gusto ver a los niños de la zona reina, del Ixcán, de los municipios más pobres del país, ahora tienen preprimaria y en los municipios bilingües. Y eso es un avance, porque esos niños de la preprimaria, yo sueño y le pido a Dios que me dé vida para verlos entrar a la universidad. Y eso es desarrollo. Entonces, las presiones de salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura y la lucha contra el cambio climático, que es una gran amenaza para el país, son los grandes retos de los próximos años. Y el gobierno que no lo atienda es un gobierno que le va a ir mal. Tú te acordarás cuando la emergencia del Ágata. 10.000 toneladas de arena se sacó del Aeropuerto Internacional de La Aurora. En 4 días se habilitó la carretera al sur, si mal no recuerdo, el día viernes. La tormenta entró el sábado y el día viernes estaba libre de los derrumbes. La que viene aquí a Shela, hubo una cantidad de eventos de emergencia impresionante, pero nunca se interrumpió por horas, se interrumpió por momentos, pero nunca se interrumpió. Entonces yo creo que es bien importante tener conciencia de país, de los ingresos del Estado. Estoy totalmente de acuerdo con la calidad de inversión, estoy totalmente de acuerdo con la transparencia, todo eso, pero no hay forma de mantener la gobernabilidad general del país sin una reforma fiscal. No puede ser que Guatemala sea el país que se paga menos impuestos por el Producto Interno Bruto, con un pecado más grande, una macroeconomía impecable. Los amigos presidentes me dicen, ¿qué diéramos por tener esa macroeconomía que tiene Guatemala? Las grandes reservas internacionales, el control de la inflación, el flujo financiero, 5.000 millones de dólares tienen los bancos privados para dar préstamos. Si no los dan, ya no es cosa del Estado. Pero la macroeconomía es una de las grandes riquezas de Guatemala. Y no afrontar una reforma fiscal, y no afrontar una realidad de que necesitamos más ingresos para mejorar la salud, la educación, la seguridad y justicia, va a ser algo que vamos a tener que pagar con la macroeconomía y con la ingobernabilidad. Y esto lo estoy diciendo hace más de un año, y pareciera ser de que ningún político quiere tomar la responsabilidad de que o se hace una reforma fiscal o vamos a tener problemas que los avances que se han tenido históricamente en el país se van a perder. Tú lo has sufrido en el Consejo de Desarrollo, cuando anunciamos recortes
porque no hay ingresos. Tú me llamas y mira, los alcaldes están furiosos, separaron las obras tales y tal. Pero el verdadero origen es esa irresponsabilidad histórica de no querer, como nación, tener una responsabilidad social y una responsabilidad económica con los retos y rezagos del país. Sí, yo quería para los jóvenes que nos acompañan solo manejar un término que el señor presidente acaba de exponer, que es el techo presupuestario. Muchos de los que no, eso me sucedía a mí cuando uno no ha participado en la administración pública, cree que los asuntos de gobierno se pueden trabajar como uno normalmente está acostumbrado en su empresa, en su casa, pero la administración pública es muy especial. Ahí es donde aparece la palabra techo presupuestario. Ahorita inclusive han oído noticias de que la recaudación ha aumentado y hemos llegado al extremo y a una situación casi de risa en que hay disponibilidad de fondos en determinados rubros, pero el techo presupuestario no se incrementa. Si la ley dice usted solo puede gastar 100 quetzales, de nada sirve tener en el banco 150 porque no se puede utilizar. Y eso es lo que viene a impactar directamente en el desarrollo. Como dice el señor presidente, que ha tocado también el tema de seguridad. Seguridad no es solo más policías en las calles. Seguridad es alimentar bien a nuestros jóvenes, educar bien a nuestros jóvenes, pero muchos lo enfocan únicamente como esos rubros, cuando realmente son una parte muy integral del desarrollo que se está teniendo de seguridad. Esa era la participación. Para enriquecer un poquito la conversación que usted tenía, presidente, y decirle a toda la gente que nos escucha y que está presente en el teatro, el Ministerio de Comunicaciones en el año 97 tenía el 14% del presupuesto general del Estado, en el año 97. Le daba mantenimiento a 4.500 kilómetros de carretera asfaltada y 9.000 kilómetros de carretera de tierra. En el año 2011 no llegamos a tener el 8% del presupuesto general de la nación, le damos mantenimiento a más de 7.000 kilómetros de carretera asfaltada y de igual forma seguimos sobre los 9.500 de kilómetros de terracería. Del análisis que nosotros hemos hecho, el Ministerio de Comunicaciones hoy en día debería de tener un presupuesto de no menos de 7.500 millones de quetzales al año. Y el presupuesto actual es de 4.200. Con esos 7.500, si miramos esa diferencia, ese gap de más de 3.000 millones, realmente no va a haber administración una que pueda mantener las carreteras como todos los guatemaltecos desearíamos que estuvieran. Porque no hay recurso para la inversión nueva, para la inversión de 4 carriles en muchos tramos que ya lo amerita el país, para la rehabilitación de los asfaltos que están fatigados, y aquí voy a dejar al ingeniero Cobar que nos explique un poquito y le explique a toda la gente, toda la carpeta asfáltica, la rodadura, tiene una vida útil. Y después de ciertos años hay que cambiar esa rodadura y poner una rodadura nueva. Y ello no se ha podido hacer en los últimos 14 años, cabalmente por la falta de presupuesto con la que cuenta el ministerio. Y por eso es que en muchos tramos, que ya no es el bacheo lo aconsejable, tenemos que seguir bachando para mantener la transitabilidad, pero lo aconsejable en esos casos es cambiar completamente la capa asfáltica en la rodadura. No, y eso, como mencionó el señor ministro, muy atinadamente, hace 3 semanas que nos dedicamos en este momento solo a atender las emergencias, pues como dijo también usted, señor presidente, lo ventajoso y lo bueno de todo esto es que mantenemos la transitabilidad y hay paso. Yo siempre he dicho que el paso salva la vida, y eso es lo que estamos pensando ahorita en todos los guatemaltecos, en salvar vidas. Sin embargo, pues dentro del mantenimiento vial de las carreteras vamos a tener consecuencias a corto plazo, ya que no podemos, por la falta de presupuesto, no podemos dar ese mantenimiento rutinario
y normal que habíamos planificado desde un inicio. Entonces en el futuro vamos a necesitar más presupuesto para poder recuperar todas estas situaciones. Entonces tenemos que estar claros en eso. Yo quisiera recalcar nuevamente, aquí hay un reto de nación que es un rezago histórico. Esto no es cosa de este gobierno, el anterior o el anterior. Esto viene desde hace 20 años con esta sistemática oposición a pagar impuestos, y que tienen que ser impuestos que se llaman directos, y eso significa que el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Hay quienes dicen, bueno, aumentemos el IVA. El IVA es el impuesto más cobarde que hay, porque lo pagan todos, los pobres, etcétera. A mí a veces hay personas que me dicen es que nosotros somos los que contribuyen. No, la mayoría de ingresos del Estado es del IVA, y el IVA lo paga desde el más pobre hasta el más rico. Cuando se compra una piocha, cuando se compra un asadón, cuando se compra maicito o frijol, uno paga el IVA y es el consumidor final el que está pagando. Los impuestos tienen que ser directos hacia los que tienen mejores ingresos. Vamos a escuchar algunas preguntas del Así público. es, la idea es dejar que también participen los compañeros y compañeros que nos acompañan. Ya hay algunos que tienen interés de hacer preguntas, les vamos a pedir que se identifiquen y que puedan realizarla al presidente, preguntas o comentarios. Ya estamos en la recta final de despacho presidencial para volver en TGW con Buenos Días Guatemala dentro de muy poco. Buenos días, compañero, adelante. Buenos días. Muy buenos días, señor presidente, bienvenido a Quetzaltenango. Mi nombre es Brian Taracena y vengo representando al Colegio Liceo Guatemala. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Su gobierno ha tomado en cuenta los aportes que hemos dado los alumnos graduandos en nuestros seminarios o solo han servido de requisito para nuestra formación académica? Bien, tal vez tenemos posibilidad de otra pregunta de una vez para hacer una ronda. Muchas gracias. Sí. Gracias. Luego les pedimos ahí que nos ayuden con el micrófono. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Cindy Salvador Oliva y vengo del Colegio El Valle de Occidente. Mi pregunta es, ¿qué oportunidades ofrece el gobierno para los estudiantes que poseen una educación especial, tanto los que tienen un coeficiente intelectual mayor a los de otros y sobresalen en distintas ramas de la ciencia, y los que por diversas causas congénitas presentan trastornos de aprendizaje? Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Rodolfo Roas, vengo del Colegio Salesiano del Liceo Guatemala, y resulta que el mayor problema para los jóvenes hoy en día es el ingresar a la universidad, porque nos presentan un examen de admisión con muchas ciencias exactas, físicas, naturales y de comunicación. Usted en su gobierno, ¿cómo promovió para que este problema disminuyera y los jóvenes pudiéramos ingresar con más facilidad a la universidad? Gracias. Estamos con este grupo de preguntas, presidente. Ahí me ayudan si se me olvida alguna, pero Aquí se las tenemos vamos a apuntadas. empezar con lo de la universidad. Yo soy uno de los privilegiados del país que de cada 100 estudiantes que estudiaron junto conmigo, yo salí de la universidad. 4 de cada 100. Guatemala no va a salir adelante si ese 4% no sube a 80 o a 70% como es en Chile, como es en Colombia, como es en otros países. La inversión en educación es la inversión en el desarrollo del país. Y reitero mi opinión de que los niñitos que hoy están en preprimaria, se les debe garantizar su primaria, sus básicos, universificado y su oportunidad de ingreso a la universidad. ¿Qué he hecho yo para eso? Invertir en educación. Más de 5.000 nuevos centros educativos en el país públicos. Eso va a generar desarrollo, no en mi gobierno, sino cuando estos jóvenes estén saliendo de la universidad, Dios quiera, de la universidad. En particular se ha aumentado muy fuertemente, 138%, algo así,
en la educación básica y la educación diversificada. Nos quedan, creo que 4 municipios a nivel nacional sin educación diversificada. Educación básica ya hay en todos los municipios, que no lo había cuando yo llegué. Para los jóvenes, aquí alguien en el pasado decidió que los municipios pobres no tenían derecho a básico y diversificado, no tenían derecho a salud, no había centros de salud, y si había, trabajaban de 8 a 4 de la tarde y era prohibido enfermarse después de las 4 de la tarde y prohibido enfermarse los fines de semana. Hoy, gracias a Dios, todos los municipios de Guatemala tienen cobertura de básico diversificado y 182 municipios que no tenían, tienen ahora su centro de atención permanente con encamamiento. Para darle un ejemplo, una región cercana a Xela, aquí en la región Sutuil, son 7 municipios. En el año 2006 hubo 28 madres muertas en el proceso de parto. En el año 2007 hubo 19. En el año 2008, el primer año de mi gobierno, hubo 7. Y 2009, 2010, 2011, van 3 señoras fallecidas en esa área, 2 de ellas todavía con dudas si es por parto o no. La mortalidad materna está bajando, la mortalidad neonatal está bajando. Y la inversión en los programas sociales, la inversión en la gente que más necesita, es lo que Guatemala se va a fortalecer. Yo en mi discurso de toma de posesión dije una frase que se va a quedar histórica: si invertimos en los que menos tienen, vamos a tener más todos. 2 empresas grandes que venden productos de consumo me han dicho que sus ventas se han triplicado en las áreas pobres por Mi Familia Progresa, por la Bolsa Solidaria, por los programas sociales que tenemos. El sábado estuvimos contigo en San Bartolomé, Jocotenango, y es otro San Bartolomé del que yo conocía de los años 90. ¿Por qué? Porque hay más economía local con los 300 quetzales que se le da a las señoras en Mi Familia Progresa, y gana la familia, gana el niño y la niña que van a la escuela y al puesto de salud. En números concretos, presidente, para los que están escuchándonos y comprendan, en el tema de educación, solo en contratación de docentes en Quetzaltenango se han contratado 1.892 nuevos maestros que simplemente antes no existían, y muchos podrán escuchar porque es muy fácil repetir estribillos, ¿verdad? Como partes de una canción que uno la repite, pues se le quedan y las oye de otras gentes, que no hay maestros, que no hay suficiente, no sé qué, sin duda alguna, porque mucho se dejó de hacer. Pero contratar maestros es fundamental para que haya atención a los niños. Esos centros educativos que habla el presidente que se inauguraron o que se han abierto no son nuevas construcciones necesariamente, sino son institutos que antes solo se usaban en la mañana y ahora se usan en la tarde, se usan en las noches, se usan los fines de semana, hay telesecundaria, etcétera, para fomentar que haya más educación. Y si nos damos cuenta, como decía el presidente, el énfasis que se ha puesto en jóvenes como ustedes, que tienen más o menos estas edades de entre los 13, 14, 15, 17 años previo a entrar a la universidad, ha habido un incremento a nivel nacional que se refleja en Quetzaltenango en básico y diversificado. Por ejemplo, en básicos hubo un incremento del 80% de alumnos acá en el departamento de Quetzaltenango. Es decir, ahora hay más niños, más jóvenes, estudiando y que están manteniéndose en las escuelas, que eso es lo importante. Hoy un periódico resalta que dice que Mi Familia Progresa no está sirviendo para que haya niños estudiando, etcétera. Eso es absolutamente discutible porque son este tipo de hechos los que comprueban que hay más jóvenes estudiando. En diversificado, por ejemplo, el crecimiento de contratación de maestros fue de 104 maestros. Había 198 y hoy hay 403 maestros más al servicio de los jóvenes. Y no es solo porque qué bonito que vayan a estudiar, sino que lo que estamos planteando como gobierno es algo bien profundo de cómo, si ustedes ya lo empiezan a sentir y a notar, si ustedes no tienen una buena educación, y ustedes ya van a poder estar graduados cercanamente,
Pero si no tuvieran una buena educación, si ya graduados cuesta conseguir trabajo, si no tuvieran educación, ya sabemos